El café todavía estaba caliente en mi mano cuando lo dije. La frase que hizo añicos lo que quedaba de nuestra ilusión. Si sales por esa puerta ahora mismo, dije, con voz plana. Pero definitiva. Nuestro matrimonio se acaba. Emily se quedó helada, con la mano a medio camino de su abrigo. Lentamente, se giró, parpadeando como si acabara de hablarle en un idioma que no entendía. Perdón. ¿Me has oído? Dije, dejando mi taza sobre la mesa con la suficiente fuerza como para que la cerámica se agrietara por debajo. Adelante, sal, pero no vuelvas fingiendo que esto es algo que todavía vale la pena salvar. Me miró fijamente durante un largo segundo, con la mandíbula temblando ligeramente. Solo voy a la tienda. ¿En serio estás montando un escándalo por eso? Me reí. No fue una risa divertida. Más bien del tipo que surge cuando la verdad ha estado demasiado tiempo asentada en tu pecho, volviéndose más pesada cada día. ¿En serio? Dije. ¿A la tienda vestida así? Maquillaje a las 8:30 de un sábado por la noche para comprar plátanos y leche de almendras. Los labios de Emily se afinaron. No necesito explicarte cómo me he visto. No, dije, pero quizás quieras explicar para quién te vistes. Sus hombros se tensaron. Estás paranoico. Estoy siendo sincero, repliqué, porque si no lo digo ahora, nunca lo haré. Lo sé, Emily. Sé que hay alguien más. Ella parpadeó 1, 2 veces. Eso es ridículo. Entonces mírame a los ojos, dije, dando un paso adelante, cerrando el espacio entre nosotros. Ahora mismo. Dime que no me has estado mintiendo. Levantó la vista solo por un segundo y sus ojos se desviaron. Eso pensaba, murmuré. Has perdido la cabeza, espetó ella, con la voz cada vez más alta. He estado manteniendo esta casa a flote mientras tú has estado sentado detrás de una pantalla, escondiéndote en tus pequeñas rutinas. Eso es lo que crees que he estado haciendo, dije, atónito. ¿Escondiéndome? No, Emily. He estado confiando. Te estaba dando el beneficio de la duda mientras tus historias dejaban de tener sentido. Como la vez que dijiste que era una noche de chicas y volviste oliendo a la colonia de otro. No hagas esto, dijo ella, negando con la cabeza como si fuera yo el que se estaba desmoronando. Ya lo hice, dije, ahí mismo, ahora. No pudiste mirarme y mentir. Así que, aquí estamos. Su cara se sonrojó, ya fuera de ira o de vergüenza. No sabría decirlo. No puedo vivir así, dijo en voz baja y cortante. Entonces no lo hagas, respondí, apartándome y señalando la puerta principal. No hay nada que te lo impida. Por un momento, ninguno de los dos se movió. La casa, nuestra perfecta casa colonial de 2 dormitorios de clase media en los suburbios de Ohio, se sentía como si se hubiera quedado hueca. Luego, se dio la vuelta sin decir una palabra más y pasó junto a la puerta principal, no para salir, sino por el pasillo hacia el dormitorio. La puerta se cerró con un clic, y eso fue todo. Sin gritos, sin disculpas, solo un silencio lo suficientemente denso como para asfixiar. Me quedé solo en la cocina. El olor a café recién hecho se mezclaba con algo amargo en el fondo de mi garganta. Durante 8 años, había construido una vida con esta mujer. Mañanas tranquilas, listas de la compra compartidas, maratones de Netflix los fines de semana que siempre terminaban con ella quedándose dormida en mi hombro. Yo trabajaba para la universidad local. Estable, discreto, confiable. Ese era yo. Pero ya no iba a ser confiable. No para alguien que pensaba que podía tomarme por tonto. No se lleva un cuchillo a una partida de ajedrez. Emily pensó que me quedaría aquí sentado, lo aceptaría y seguiría adelante. No tenía ni idea de lo que se le venía encima. A la mañana siguiente olía a canela y engaño. Emily estaba en la cocina haciendo tortitas con el tipo de energía vivaz que resultaba casi cómica. Llevaba una bata rosa suave, con el pelo recogido como si fuera un domingo perezoso más. El aroma del sirope de arce flotaba por la casa como si pensara que la dulzura podría ahogar la amargura que pendía en el aire. Buenos días, canturreó, sin mirarme. He hecho tus favoritas, de arándanos. Me quedé en el pasillo observándola durante un largo momento.
La sartén siseó mientras vertía otro cucharón de masa. Todo en ella era una actuación, demasiado pulcro, demasiado alegre, como una actriz de teatro recitando líneas que había ensayado en el espejo. ¿Dormiste bien?, preguntó, girándose con una espátula en la mano. Asentí una vez, sin expresión. Bien. Ella sonrió forzadamente, luego deslizó 2 tortitas en un plato y lo puso frente a mí. Hoy tienes esa reunión del presupuesto, ¿verdad? La del decano. Saqué la silla pero no me senté. La han cambiado. Trabajo desde casa. Eso la hizo detenerse solo por un instante. Luego se recuperó rápidamente. Bueno, más tiempo para desayunar entonces, dijo, volteando la última tortita como si no pasara nada. Me senté lentamente, dejando el plato intacto frente a mí. El tenedor se sentía demasiado pesado en mi mano. ¿De verdad vas a fingir que lo de anoche no pasó?, pregunté en voz baja. Emily parpadeó y luego sonrió, una sonrisa brillante y vacía. No sé a qué te refieres. Me incliné ligeramente hacia adelante. Sí, lo sabes. Sabes exactamente a qué me refiero. Dejó caer la espátula en el fregadero, el estrépito fue más agudo de lo necesario. Sus manos se aferraron al mostrador. Mira, no quiero volver a pelear. La estudié. Bien. Entonces quizás intenta decir la verdad. Su postura se tensó un poco. Luego se giró, lenta y deliberadamente, apoyándose en el mostrador con los brazos cruzados. Te dije que salía a despejarme. Eso es todo. Mantuve mi voz firme. Con maquillaje completo y tacones a las 8:30 de la mañana. Ella sostuvo mi mirada por primera vez en toda la mañana. ¿Por qué estás tan suspicaz de repente? Porque, dije, finalmente cogiendo el tenedor, ya ni siquiera se te da bien ocultarlo. Eso la golpeó. Un destello de pánico cruzó sus ojos antes de que apartara la vista. El silencio que siguió no fue pacífico. Zumbaba, vibraba como algo vivo entre nosotros. Se volvió hacia la estufa. No hagamos esto. No estoy haciendo nada, dije. Solo estoy observando. Emily no respondió. Llevó su plato al fregadero, raspó la última tortita y lo enjuagó como si pudiera lavar la tensión con agua caliente y una esponja. Me levanté lentamente, las patas de mi silla rasparon el suelo de baldosas. Dijiste que querías salvar este matrimonio, dije en voz baja. Miró por encima de su hombro. ¿Y quiero? Entonces, ¿por qué siento que soy el único que no está actuando? Emily no respondió. Salí de la cocina y caminé por el pasillo, cada paso resonando más de lo que debería. Cuando llegué a mi estudio, cerré la puerta y exhalé lentamente. Hubo un tiempo en que el desayuno significaba consuelo. Risas compartidas, un beso en la mejilla, la luz de la mañana derramándose sobre nuestra mesa como una promesa. Ahora era un escenario, una farsa, y yo ya no iba a participar en el juego. Ese día llegué a casa antes de lo habitual. No lo planeé. Simplemente no podía concentrarme. Estuve en la mitad de una reunión de Zoom, asintiendo a cifras que no me importaban mientras mi mente volvía a esa sonrisa falsa, la voz almibarada, las tortitas. Así que cerré mi portátil, cogí mis llaves y conduje. La casa estaba en silencio cuando llegué. Demasiado silenciosa. El garaje estaba vacío. El coche de Emily no estaba. Miré el reloj de la pared. 3:42 de la tarde. Normalmente llegaba a casa sobre las 5, a menos que tuviera planes. No fui directamente a la sala de estar. En cambio, caminé hacia la ventana delantera y esperé. 10 minutos, 15. Entonces, unos faros barrieron la entrada. La vi salir del coche, llevando esa misma blusa ajustada que solía reservar para nuestras cenas de aniversario. Su pelo también estaba arreglado. Arreglado. Su pintalabios estaba desvanecido, como si hubiera estado hablando mucho. O besando. Vio mi coche antes de abrir la puerta. Fue entonces cuando su rostro cambió. Pánico. Fue sutil pero inconfundible, como si hubiera entrado en la habitación equivocada y se hubiera dado cuenta de que no podía salir de la situación con una mentira lo suficientemente rápido.
La puerta se abrió con un crujido. Entró como una adolescente que llega a casa después de la hora, intentando fingir que no pasaba nada. Hola, dijo, dejando su bolso casualmente. No te esperaba tan pronto en casa. Me quedé en el sofá, con el mando en la mano, sin mirarla. Tenía dolor de cabeza, respondí secamente. Pensé en acortar el día. Caminó hacia la cocina. ¿Quieres un té o algo? No, gracias. Se movía más despacio de lo habitual, como si estuviera pensando cada paso, cada respiración. Esperé a que cogiera un vaso. Entonces me levanté. Dijiste que estabas con Sara hoy, ¿verdad? Se quedó helada, luego se giró, con los ojos inquietos. Sí, quedamos para comer. Qué curioso, dije, sacando mi teléfono. Porque acabo de llamar a Sara hace unos minutos. Los ojos de Emily se abrieron de par en par. Volví a marcar. Puse la llamada en altavoz. Ren. Hola. La voz de Sara sonó, casual y desprevenida. Hola, Sara, dije, manteniendo un tono tranquilo. Siento molestarte de nuevo, solo para confirmar. Emily dijo que comió contigo hoy. Una pausa, luego. No, hoy no. No la he visto desde la semana pasada. Miré a Emily. Sus labios se separaron ligeramente, su color se desvanecía. Gracias, dije. Hablamos pronto. Terminé la llamada y dejé el teléfono sobre la mesa. La habitación parecía haberse quedado sin aire. Emily estaba inmóvil, con los brazos cruzados con fuerza como si intentara mantenerse entera. Empezó, pero no le salió nada. Solo dime la verdad, dije. Solo una vez. Sin juegos, sin sonrisas mientras mientes. Solo dame eso. Miró hacia abajo, luego de nuevo a mí. Estaba sola, susurró. Necesitaba tiempo para pensar. La miré fijamente. ¿Estabas sola? Sí. Llevando perfume, con el pintalabios corrido, volviendo como si hubieras visto un fantasma. No dijo nada. Me acerqué un paso más. No vas a admitirlo, ¿verdad? No hice nada, dijo. Pero su voz se quebró, solo un poco. Y esa era la cosa con Emily. No necesitaba confesar. Su rostro lo decía todo. No grité, no lloré. Simplemente me quedé allí viéndola desmoronarse. No se trataba de pillarla en una mentira. Se trataba de ver cómo se desintegraba la última pizca de respeto que tenía por ella. Se dio la vuelta, con los hombros temblando, las manos cubriendo su boca. No la toqué, no la consolé. En cambio, pasé a su lado, por el pasillo, y entré en la habitación de invitados. Cerré la puerta detrás de mí. La dejé sentarse con el silencio, porque la próxima vez que hiciera una pregunta, no sería para obtener respuestas. Sería para decir adiós. Se paró en el pasillo, con los brazos cruzados, bloqueándome el paso como si de repente recordara que todavía tenía poder aquí. No puedes simplemente irte, dijo Emily, con voz temblorosa. Esta es nuestra casa. No, dije con calma, maleta en mano. Era nuestra. Ahora es solo un lugar donde la gente miente. Las ruedas de la maleta hacían un suave clic contra el suelo de madera mientras pasaba a su lado. Se puso de nuevo delante de mí. Brian, por favor, dijo, con la voz quebrada. ¿Podemos hablar primero? Dejé la maleta lentamente y la miré. Tuviste muchas oportunidades para hablar. Lo único que siempre quise fue honestidad. Pero ni siquiera pudiste darme eso. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me moví. No era frío. Era claro. Estás exagerando las cosas, dijo, su voz elevándose lo justo para mostrar el pánico que se filtraba. Estábamos pasando por una mala racha. Y yo. Cometí un error. Levanté una ceja. ¿Cometiste un error o planeaste uno? Se quedó en silencio. Eso era todo lo que necesitaba. Solo necesitaba sentir algo, susurró. Estabas tan distante. Asentí lentamente. Y eso justifica andar a escondidas, mentir,
volver a casa con historias tan endebles que podía ver a través de ellas. La boca de Emily se abrió, luego se cerró, sus dedos jugaban nerviosamente, enroscándose en el borde de su manga. No quería que llegara tan lejos, dijo. No quería hacerte daño. No querías que te pillaran, corregí. Ella se estremeció. Cogí la maleta de nuevo y me dirigí hacia las escaleras. ¿A dónde vas?, gritó, siguiéndome. ¿Vas a irte sin solucionar esto? No me voy, dije, deteniéndome a mitad de camino. ¿Te vas tú? Se quedó helada. Perdón. ¿Me has oído? Yo. Esta también es mi casa. Entonces haz las maletas, dije. Y búscate otra. Su rostro se contrajo, una mezcla desesperada de ira e incredulidad. No puedes simplemente echarme. ¿Por qué no?, pregunté. Ya te fuiste en todos los sentidos que importaban. Lo de anoche solo lo hizo oficial. Corrió para pasarme, llegando a lo alto de las escaleras antes que yo. Se quedó allí como una última guardiana. No me voy, dijo. No eres el único con derechos aquí. Suspiré y dejé la maleta de nuevo. Emily, dije lentamente, no voy a pelear contigo. No voy a gritar ni a montar una escena, pero ya he terminado de dejar que manipules las reglas solo porque tienes miedo de lo que has hecho. Tragó saliva. Cometí un error. Eso no significa que no te quiera. La miré a los ojos. Entonces, ¿por qué parece que solo lo recuerdas cuando estoy listo para irme? Silencio de nuevo. De ese tipo denso e insoportable. La rodeé y me dirigí al dormitorio. Empecé a coger sus cosas, las más obvias. El cajón que ella creía que yo no sabía que usaba para esconder el segundo teléfono. Las bolsas de tela metidas debajo de la cama con perfume, mentas para el aliento y lencería que nunca usaba para mí. Se quedó en el umbral de la puerta, con las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Estás siendo cruel. No, dije, cerrando la cremallera de la bolsa. Cruel sería quedarme y fingir que esto nunca pasó. No se movió. Le entregué la bolsa. Quiero que te vayas esta noche. Sus labios se separaron como si fuera a suplicar, pero lo vi. Ese parpadeo, ese destello de derecho, la incredulidad de que realmente estuviera llevando a cabo mi amenaza. No lloró más fuerte. No gritó. Simplemente se quedó allí, atónita, viéndome pasar a su lado como si estuviera saliendo de su historia y volviendo a la mía. Porque eso es lo que era ahora, mía. Sin gritos, sin drama, solo un final que ella nunca vio venir. A la mañana siguiente, me senté en una oficina estrecha en el quinto piso de un tranquilo edificio de ladrillos en el centro, mirando a través de un escritorio pulido a un hombre que podría haber pasado por un profesor de historia. Pelo gris bien peinado, una chaqueta una talla más grande y una calma que rozaba lo clínico. Me llamo Cla, dijo, deslizando una carpeta sobre el escritorio. Llevo 20 años en esto. No me altero fácilmente. Asentí una vez. Bien, porque no estoy aquí para dramas. Estoy aquí para hechos. Cla se reclinó, estudiándome. Cuénteme lo que sabe. Se lo conté todo. Sin adornos, sin emoción, solo la verdad. Las mentiras, las coartadas, las excusas tartamudeadas cuando la había pillado con la guardia baja. El pintalabios que no coincidía con ninguno de los que ella tenía. Los cambios repentinos en su horario. Su teléfono siempre boca abajo. Él tomaba notas con lenta precisión. No interrumpió. Cuando terminé, asintió una vez. No es el primer marido que entra aquí con esa mirada en los ojos. ¿Qué mirada? La que dice, no quiero estar equivocado, pero ya sé que no lo estoy. No respondí. Abrió un cajón y sacó un pequeño contrato. Haremos 2 semanas de vigilancia, fotos, marcas de tiempo, ubicaciones. Si hay algo ahí, lo encontraremos. Enviaré a un tipo en rotación y mantendré las grabaciones discretas. Asegúrese de que sea legal, dije. No quiero que esto sea desestimado si acaba en el juzgado. Él asintió. Todo según las reglas. Rastreamos movimientos. Eso es todo.
Sin escuchas telefónicas, sin micrófonos ocultos. Bien. Me entregó un bolígrafo. Mientras firmaba la última página, algo se asentó dentro de mí. No paz. Todavía no, pero un plan. Cla recogió los papeles y me dio una tarjeta. Recibirá actualizaciones cada 3 días. Solo por texto. Manténgalo simple. ¿Se lo agradezco? Se levantó y me tendió la mano. Se la estreché. Está usted inusualmente tranquilo para alguien que contrata a un detective privado para su esposa, dijo. Lo miré directamente a los ojos. Ya he pasado el duelo. Ahora solo estoy gestionando el asunto. En el camino a casa, la ciudad pasaba como un ruido de fondo, escaparates, señales de tráfico, gente cruzando la calle con cafés en la mano y auriculares puestos. Todos los demás seguían viviendo su versión de la normalidad. No estaba amargado. Ya no. Estaba concentrado. De vuelta en casa, estaba vacía. Emily se había ido como le había pedido. Su armario parecía hueco. Su tocador, limpio de maquillaje, pero el olor de su perfume aún persistía débilmente en el baño. Un fantasma de quien pretendía ser. Me senté en el silencio por un momento antes de dirigirme al despacho. Su viejo portátil estaba sobre el escritorio. No se lo había llevado. La curiosidad me picó. No por espiar, no por rencor, solo por instinto. Arrancó más lento de lo que esperaba, pero no pidió contraseña. La cosa no se había actualizado en años. Escaneé el escritorio. Carpetas, correos electrónicos, archivos de bienes raíces. Entonces lo vi. Reservas. Abrí la carpeta. Dentro, un PDF. Confirmación de hotel. Reservado a su nombre. Hace 3 semanas. Una habitación. 3 noches. En el centro de Cincinnati. Un hotel boutique con almohadas mullidas y vistas al horizonte. No se me encogió el estómago. Mi pulso no se aceleró. Simplemente me quedé mirando la pantalla, respirando lentamente. Las fechas coincidían perfectamente con uno de sus retiros de networking de chicas. Del tipo sobre el que nunca publicaba nada. Del tipo que terminaba con ella volviendo a casa con un poco menos de afecto en su voz. Imprimí la confirmación, la metí en un archivo, y guardé el archivo en un cajón etiquetado simplemente como CLA. Sin gritos, sin amenazas, solo piezas de un rompecabezas encajando. La casa estaba en silencio, pero por primera vez en semanas, el silencio se sentía manejable. Ella mintió. Lo sabía ahora, pero saberlo no era el final. Era el comienzo. Ella volvió. Esa tarde, justo después del atardecer, los faros volvieron a barrer la entrada. Observé desde la ventana del estudio cómo salía de su coche, con los tacones haciendo clic contra el pavimento como si nada hubiera cambiado. Esta vez sin maleta, solo su bolso y una fina capa de desafío cubriendo su rostro. No llamó. La puerta principal se abrió como si todavía tuviera derecho a entrar por ella. Brian. Su voz era más ligera de lo que esperaba, cuidadosa pero no arrepentida. Me quedé sentado en la sala de estar, con la carpeta de archivos en mi regazo, el portátil abierto a mi lado. Las pruebas estaban impresas, con fecha y hora, y selladas con una calma certeza. Ni siquiera necesité mirarla mientras entraba. Solo he venido a hablar, dijo, quedándose justo en el umbral. Creo que ambos dijimos cosas que no sentíamos. Eso captó mi atención. Levanté la vista, lenta y firmemente. No, yo dije todo lo que sentía. Cada palabra. Se cruzó de brazos. No tienes que ser frío al respecto. Emily, te di 8 años de calidez. ¿Qué obtuve a cambio? Se inmutó ante eso. Solo un parpadeo, pero lo vi. Mira, dijo, acercándose, bajando la voz como si pensara que la proximidad suavizaría la verdad. Entré en pánico. Tomé algunas decisiones que no debería haber tomado, pero podemos arreglar esto. Nosotros, sí, tú y yo. Todavía me quieres, ¿verdad? Lo dijo como un arma. Me recliné en la silla, cruzando las manos con calma sobre el archivo.
Quiero a la versión de ti que no me mintió a la cara. Quiero a la mujer que solía reírse cuando quemaba las tortitas y bailaba descalza en el suelo de nuestra cocina a medianoche. Toqué la carpeta con el dedo. Pero esa versión ya no existe. La mandíbula de Emily se tensó. ¿Qué es eso? Abrí la carpeta y se la mostré. Se quedó mirando la confirmación del hotel, parpadeando como si la impresión fuera a reorganizarse en algo inofensivo. Fuiste a Cincinnati, dije, con voz plana. 3 noches sola, según tú. Excepto que esta reserva dice lo contrario. Negó con la cabeza. Eso no es. Brian. Eso fue. ¿Quieres demandarme por la mitad? Interrumpí, cerrando la carpeta. Adelante. Pero entiende esto. Cuando lleguemos al juzgado, esa reserva, y lo que sea que la encuentre después, hablará más alto que cualquier historia que intentes inventar. Su boca se abrió. Se cerró. Mi detective privado, dije. Lleva observándote días. No eres tan discreta como crees. Y entonces, por primera vez desde que todo esto comenzó, Emily dejó de actuar. Su rostro cambió. No más lágrimas, no más confusión falsa, solo una rabia silenciosa. Me estás tendiendo una trampa, dijo, con voz baja y afilada. ¿Qué? ¿Crees que vas a humillarme en el juzgado? ¿Quedarte con todo? Me levanté lentamente. No, no quiero todo. Solo quiero lo que es mío, mi paz, mi dignidad, mi nombre fuera de cualquier cosa vinculada al tuyo. Se acercó un paso más, su voz convirtiéndose en un siseo. ¿Crees que eres una especie de santo? ¿Crees que puedes sentarte ahí, satisfecho, como si nada de esto fuera tu culpa? Nunca afirmé ser perfecto, dije. Pero no mentí. No engañé. No volví a casa con el olor de otra persona en mi ropa. Los puños de Emily se apretaron, pero sus palabras salieron más lentas ahora. Medidas. No vas a controlar cómo termina esto. La miré directamente a los ojos. Entonces inténtalo. Parpadeó 1, 2 veces. Luego, con manos temblorosas, agarró el archivo de la mesa de café, lo metió en su bolso y caminó hacia la puerta. Te arrepentirás de esto, dijo por encima del hombro. No, respondí. Me recuperaré de esto. La puerta se cerró de un portazo detrás de ella. Pero esta vez, no resonó. Esta vez, se sintió como una puerta cerrándose para siempre. Y detrás de ella, finalmente, había un silencio con el que podía vivir. El bar estaba oscuro, tal como lo recordaba. Paneles de madera oscura, un jazz suave que salía del altavoz de la esquina y el leve olor a alitas fritas impregnándolo todo. Hacía años que no venía aquí. No desde mi despedida de soltero, de hecho. Marcus se deslizó en el reservado frente a mí, dejando 2 cervezas como si no hubiera pasado el tiempo. Así que, dijo, reclinándose con esa sonrisa torcida. Tu mensaje decía que necesitabas un favor y una cámara. Eso normalmente significa problemas. Sonreí débilmente. Siempre se te ha dado bien leer entre líneas. Levantó una ceja. ¿Es por Emily? Asentí. No pidió detalles. Solo tomó un sorbo de su cerveza, con los ojos fijos en los míos. ¿Qué necesitas? Pruebas en vídeo de a dónde va, con quién se encuentra. 100% innegable. Marcus se rascó la barba. Pensativo. ¿Lo quieres dramático o discreto? Limpio, dije. Nítido y legal. No quiero ser el tipo que se rebaja solo para ganar. Solo quiero la verdad en una cinta. Golpeó la mesa 2 veces. Entendido. Eso es lo que me gustaba de Marcus. No curioseaba. Sabía cuándo escuchar y cuándo actuar. 1 década atrás, habíamos filmado documentales universitarios juntos con cámaras prestadas. Ahora estábamos planeando una operación de vigilancia como 2 padres aburridos con un rencor compartido. ¿De verdad crees que caerá en la trampa?, preguntó. ¿Trampas?, dije. Ella no está buscando trampas. Cree que ya está a salvo. Se inclinó. Entonces asegurémonos de que no lo esté.
Por primera vez en semanas, me permití reír. No fue una risa alegre, pero fue real. Algo en el hecho de sentarme frente a alguien que no quería nada de mí, sin disculpas, sin explicaciones, sin actuaciones, me recordó que no estaba loco. Simplemente, finalmente, me había cansado de que jugaran conmigo. Pasamos la siguiente hora esbozando planes en servilletas, ubicaciones, posibles hoteles, configuraciones de equipo. Marcus era molestamente eficiente, ya enumerando el equipo y los intervalos de tiempo. Para cuando salía al aire fresco de la noche, tenía lo que necesitaba, un plan y alguien a mi lado que sabía cómo capturar la verdad, no solo para el tribunal, sino para mí. La puerta de la habitación 204 parecía haber visto mejores décadas. La pintura estaba desconchada, el número apenas se sostenía en la placa y todo el pasillo olía vagamente a lejía y ambientador barato. El tipo de lugar donde los secretos se registran en silencio y no dejan recibos. Marcus estaba a mi lado, con la bolsa de la cámara colgada al hombro, masticando un palillo como si estuviera de vuelta en algún rodaje de estudiante. ¿Seguro que es esta?, preguntó, ajustando los niveles del micrófono en su equipo. Asentí. Positivo. La siguió hasta aquí ayer. Mismo coche, mismo tipo. Se registraron de nuevo esta tarde. Marcus miró la delgada alfombra del hotel. Un lugar como este no hace demasiadas preguntas, ¿eh? No, murmuré. ¿Por eso lo eligieron? Nos posicionamos cerca de la puerta, lo suficientemente cerca para oír movimiento, pero no tanto como para ser vistos por la mirilla. Marcus sacó una pequeña GoPro de su bolsillo y la colocó abajo en la esquina del pasillo, inclinada lo justo para captar a cualquiera que saliera de la habitación. Luego, esperamos. El tiempo se estira de forma extraña en momentos como este. Cada paso suena más fuerte. Cada portazo se siente más cerca. Pero no nos íbamos a ir. No hasta que tuviéramos lo que habíamos venido a buscar. Exactamente a las 7:14 de la tarde, el sonido ahogado de una risa se filtró a través de la puerta. Luego una pausa, y después el ritmo inconfundible de cuerpos. Torpe, sin aliento, descuidado de la manera en que se pone la gente cuando cree que nadie está escuchando. Marcus levantó las cejas. Esa es la señal. No dije nada. Simplemente di un paso adelante y llamé 3 veces. Firme, deliberado. Silencio. Luego, susurros frenéticos detrás de la puerta. Un golpe sordo. Pasos. Llamé de nuevo. Más fuerte. Servicio de habitaciones, dije secamente. Marcus soltó una risa corta y seca. La puerta se entreabrió. No esperé. La empujé y entré. Emily gritó. Estaba medio cubierta por la sábana, con el pelo alborotado, el rostro congelado de terror. El hombre a su lado de mediana edad, con barriga, los ojos como platos y luchando por vestirse estaba a medio ponerse los pantalones, tropezando con sus zapatos mientras se lanzaba hacia una esquina de la habitación. ¿Qué demonios?, ladró. Pero no lo estaba mirando a él. Mis ojos estaban en ella. Emily, la mujer que me dijo que estaba paranoico, que dijo que me estaba imaginando cosas, que me pidió que creyera en ella mientras estaba ocupada haciendo esto. Sonrían, dijo Marcus desde el pasillo, con la cámara grabando en sus manos. Emily se agarró la manta con más fuerza, su voz ahora estridente. Apaga eso. No puedes. Esto es ilegal. No, dije, tan tranquilo como siempre. Esto es una prueba en un lugar público. Sin cámaras ocultas, sin trucos, solo la verdad. La seguridad del hotel llegó unos minutos después, convocada por el caos. Intentaron hacer de mediadores, nos pidieron que nos fuéramos, dijeron que revisarían la situación. No discutimos. Marcus tenía lo que habíamos venido a buscar. Mientras caminábamos por el pasillo, me dio un codazo. ¿Estás bien? Asentí. Mirando al frente. No estoy enfadado. Inclinó la cabeza. No, dije. He terminado. Afuera, la noche era fresca y tranquila. Respiré hondo, el aire agudo con la suciedad de la ciudad y el frío de octubre. Detrás de mí, la habitación 204 todavía bullía de voces altas y pánico.
Pero esa ya no era mi historia. Mi historia era alejarme con pruebas y paz. La casa nos recibió de vuelta con el tipo de silencio que ya no necesitaba ser llenado. No era melancólico ni tenso. Era limpio, honesto, un silencio con el que podía vivir. Marcus cerró la puerta de una patada detrás de él, su bolsa de la cámara golpeó el suelo con un golpe sordo. Tío, exhaló. Sí que sabes cómo arruinarle la noche a alguien. Abrió 2 cervezas de la nevera como si lo hubiera hecho 100 veces en esta casa. Quizás lo había hecho. En aquellos tiempos en que la vida era simple, cuando Emily y yo organizábamos noches de juegos y quemábamos pizzas con risas de fondo en lugar de mentiras. Por la justicia poética, dijo, levantando una. Choqué la mía contra la suya. Por ver las cosas claras, finalmente. Nos dejamos caer en el sofá, el mismo que Emily había elegido una vez después de 3 fines de semana de visitar tiendas. Quería algo terrenal pero elegante. Ahora era simplemente marrón, manchado y mío. Marcus conectó la cámara a la televisión. Una pantalla azul parpadeó. Luego comenzó la grabación. Empezó con el pasillo silencioso del motel barato. Números en las puertas apenas colgando derechos. Marcus había hecho un trabajo excelente, gran angular, toma estable, con marca de tiempo, profesional, casi cinematográfico. Luego vinieron los sonidos. Risitas ahogadas, el chirrido de los muelles de la cama, un jadeo, ese sonido familiar de su voz, suave, empalagosa, como si pensara que las paredes eran insonorizadas, como si pensara que el mundo se detenía en esa puerta. Luego el golpe. Incluso en la repetición, sonó como un trueno. Observé la pantalla con atención, mi cuerpo extrañamente quieto. No había emoción en ello, ni presunción, solo una confirmación profunda y hueca, una con la que ya había hecho las paces. La puerta se entreabrió. La escena se desarrolló. Emily, sobresaltada, enredada en sábanas baratas, gritó. El tipo, más viejo de lo que esperaba, con la cara roja y regordete, maldijo y tropezó. Marcus lo captó todo. El pánico, el caos, las expresiones congeladas como si los hubieran pillado en pleno delito. Marcus pulsó pausa. Nos quedamos mirando el fotograma durante un largo momento. Ese tipo, dijo Marcus finalmente, parece que vende tóner puerta a puerta. Solté una carcajada. Se sintió extraña en mi garganta. Oxidada, como si hubiera estado escondida. ¿Crees que sabía en qué tipo de noche se estaba metiendo? Oh, creo que se dio cuenta muy rápido cuando apareciste tú. Me recliné, dejando que la cerveza fría presionara contra mi palma. ¿Sabes qué es lo más loco? Dije, ni siquiera estoy enfadado. Marcus me miró. Ni un poco. Negué con la cabeza. Lo estuve. Cuando todavía pensaba que esto se podía salvar. Ahora solo me siento. Acabado. Como si lo que necesitaba soltar, lo hubiera dejado en esa habitación de motel. Asintió lentamente. El cierre no siempre llega de forma limpia. Pero joder si eso no fue definitivo. Nos sentamos en silencio un rato, la pantalla parpadeando con la grabación en pausa detrás de nosotros. Pensé que querría venganza, dije. Pero todo lo que quería era claridad. La prueba de que no era el loco, de que no me imaginé que se distanciara. Y ahora la tienes, dijo Marcus. La tengo en HD, sonreí. Se inclinó hacia adelante, frotándose la nuca. ¿Qué vas a hacer con ella? Se la voy a dar a Ellen, mi abogada. Que la añada al expediente de pruebas. Sin necesidad de drama. Solo precisión. Marcus inclinó su botella en señal de aprobación. Con clase. ¿Me gusta? Me levanté y fui al porche, botella en mano. El aire de la noche era fresco, picando lo justo para mantenerme anclado. Las hojas susurraban en la acera y en algún lugar un perro ladraba a lo lejos. Marcus se unió a mí un momento después. ¿Alguna vez te preguntas cómo llegamos hasta aquí?, preguntó. Todos los días. ¿Crees que la perdonarás? Respiré hondo. Quizás con el tiempo, pero nunca olvidaré lo que me enseñó. Me dio una palmada en el hombro. Eso es crecimiento, amigo.
Nos quedamos allí un rato, sin hablar, solo respirando. Y en ese silencio, finalmente, no estaba esperando respuestas. Ya las tenía. Marcus se fue poco después de la medianoche, con su equipo colgado al hombro y esa sonrisa torcida todavía en su rostro. Si alguna vez necesitas arruinarle la noche a alguien más, dijo, ya sabes a quién llamar. Me reí genuinamente. Espero no tener que hacerlo nunca. La puerta se cerró detrás de él, y así, sin más, me quedé solo. Sin Emily, sin gritos, sin tensión zumbando a través de las paredes como una fiebre baja. Solo silencio. Fui a la cocina, abrí el cajón junto a la nevera y saqué la vieja caja de cedro. Dentro, envuelto en papel de seda amarillento, estaba el puro que mi padre me dio la noche antes de mi boda. No lo fumes a menos que el momento lo requiera, había dicho con un guiño. Alegría o desamor, nada intermedio. Nunca lo fumé en aniversarios, ni en cumpleaños, pero esta noche se sentía exactamente como el momento al que se refería. La cerilla cobró vida, un breve resplandor en la oscuridad. El puro prendió con una combustión lenta, enviando volutas de humo que se enroscaban en el aire nocturno. Al salir al porche, la madera crujió bajo mis pies, viejas tablas desgastadas por años de caminar de un lado a otro, de discutir, de esperar faros que llegaban demasiado tarde, o nunca. Pero esta noche, no era el suelo lo que crujía. Era el sonido de algo dentro de mí que se asentaba. Me recosté en la silla, la noche extendiéndose amplia y silenciosa a mi alrededor. La brisa fresca traía el olor a humo, a hojas caídas y a libertad. Hubo un tiempo en que la habría extrañado en esta quietud. Me habría preguntado qué estaría haciendo, con quién lo estaría haciendo. Pero ese dolor se había ido. No porque la herida hubiera desaparecido, sino porque la claridad había llenado el espacio que antes ocupaba. Ella mintió. Ella traicionó. Y yo lo enfrenté de frente. No grité. No rogué. No me desmoroné. Reuní pruebas. Mantuve mi dignidad. Protegí lo que era mío. Y eso, me di cuenta, era más poderoso que cualquier fantasía de venganza. Dentro, las luces estaban tenues. La carpeta de archivos estaba en la encimera junto a mis llaves, lista para ser entregada a Ellen por la mañana. Todo estaba en marcha ahora. El divorcio, la división, la eliminación de ella de mi vida legal. Lo que más me sorprendió no fue la ira que esperaba sentir. Fue el alivio. El profundo y tangible alivio de saber que no me quedaba nada por explicar. No más dudas. No más discusiones nocturnas que giraban en círculos. No más preguntarme si era demasiado frío, demasiado suspicaz, demasiado paranoico. No lo era. Tenía razón. Y tenía la grabación, los archivos y la libertad para demostrarlo. Di otra larga calada al puro y observé la punta arder en la oscuridad. Una pareja pasó por la acera, jóvenes, cogidos del brazo, riéndose de alguna broma privada. La chica levantó la vista y me saludó educadamente con la mano. Le devolví el saludo con la cabeza. No los envidiaba. No los resentía. Solo esperaba que nunca terminaran aquí. Donde el amor se convierte en mentiras. Donde las promesas se rompen como el cristal. Donde el silencio se convierte en lo único honesto que queda. Me quedé allí fuera durante mucho tiempo, hasta que el humo se disipó y el frío se instaló en mi piel de una manera que no se sentía castigadora. Cuando finalmente me levanté para entrar, dejé el puro consumido en el cenicero y me detuve en el umbral. Esta casa me había visto en mis mejores y peores momentos. Pero esta noche, me vio como algo nuevo. Un hombre que ya no perseguía un cierre, sino que simplemente se elegía a sí mismo. El juzgado olía a papel viejo y a luces fluorescentes. Ni siquiera la luz del sol que se filtraba por las ventanas podía calentar el aire estéril. Pero no me importaba. Este no era un lugar para el consuelo. Era un lugar para el cierre. Emily estaba sentada 3 filas por delante de mí, al otro lado del pasillo. Llevaba el pelo recogido en ese moño severo que usaba cuando quería parecer que tenía el control. Su abogado le susurró algo al oído, y ella asintió sin mirarme. Estaba bien. Ya nos habíamos dicho todo lo que teníamos que decir. El resto era tinta en proceso. Ellen se sentó a mi lado,
tranquila como siempre, hojeando la carpeta por última vez. Todo está sólido, susurró. El juez ya ha visto el vídeo. Salimos de aquí limpios. ¿Limpios? ¿Qué palabra? El proceso fue rápido. Lenguaje legal, firmas, preguntas que no requerían más que un sí o un no. Emily no se opuso a los términos. Ya no. No después de las pruebas. No después de que me negara a hacer el papel de víctima y en su lugar me convirtiera en el narrador. Firmó los papeles con un temblor en la mano. Yo firmé con una mano firme, y así, sin más, se acabó. Sin explosiones, sin crisis dramáticas, solo un final legal a una guerra emocional que ya se había luchado y ganado en silencio. Cuando terminó, me levanté, asentí cortésmente al juez y salí. No miré atrás. Afuera, el sol de octubre era cálido contra mi rostro. El viento levantaba hojas a través de los escalones de mármol. En la distancia, la alarma de un coche sonó 2 veces y volvió a callar. Y allí, de pie cerca de la fuente del juzgado, estaba Jene. Se veía diferente a la luz del día. Jene era una compañera de trabajo, de recursos humanos, para ser exactos. Inteligente, amable, siempre educada, pero nunca invasiva. El tipo de persona con la que hablas durante las pausas para comer y olvidas lo mucho que significaron esas conversaciones hasta que las necesitas. Me vio y me saludó con un pequeño gesto. Lo lograste, dijo en voz baja. Sí. Fue horrible. No, dije. Fue necesario. Ella sonrió. Suave, genuina. No quería entrometerme. Solo pensé que... Quizás no deberías salir de ahí solo. Te lo agradezco. Nos quedamos allí un segundo, el peso del aire del juzgado todavía pegado a mí como polvo. ¿Estás bien?, preguntó. Miré el juzgado detrás de mí, luego el camino vacío que tenía por delante. Creo que podría estarlo. Ella sonrió de nuevo, con esa misma suavidad cuidadosa que había visto durante largas reuniones y plazos de entrega tardíos. Estaba pensando, dijo, hay una cafetería a 2 manzanas de aquí. Tranquila, sin distracciones. Quizás podríamos sentarnos y hablar de, literalmente, cualquier otra cosa. Hice una pausa, no porque no estuviera listo, sino porque se sintió bien que me ofrecieran algo sin expectativas. Solo compañía, solo aire. Guíame, dije. Mientras caminábamos uno al lado del otro, sin tocarnos, sin prisas, simplemente existiendo en el mismo bolsillo de calma, me di cuenta de algo. Esto no era un nuevo capítulo. Ni siquiera era un nuevo libro. Era un nuevo estante. Uno donde no tenía que disculparme por esperar honestidad. Uno donde la confianza no era una negociación, sino un cimiento. Miré a Jene. Me estaba contando sobre un podcast terrible que se había obligado a terminar. Y me reí, no por obligación, sino porque era genuinamente divertido. Y en ese momento, comprendí que la curación no siempre llega con estruendo. A veces, llega caminando a tu lado bajo el sol de otoño, sin pedir nada más que tu presencia. Y después de todo, eso era más que suficiente.